Teonu, hola a todos. La Navidad llega envuelta en el frío del invierno, pero el corazón de Trung y Teonu arde con una calidez imposible de apagar. Bajo las luces brillantes y la nieve que cae en silencio, ambos caminan juntos, sonriendo como si el pasado doloroso nunca hubiera existido. En medio de ese invierno helado, sus manos entrelazadas cuentan una historia de reencuentro, perdón y amor eterno. ¿Será esta felicidad un regalo del destino o una promesa que deberán proteger con todas sus fuerzas? Esta Navidad, el amor se convierte en el abrigo más cálido de todos. El invierno llegó al pueblo con un frío suave pero persistente, de ese que no lastima la piel, pero invita a buscar calor en los pequeños detalles. Las luces de Navidad colgaban tímidas en las ventanas, y el aire olía a leña, a pan recién hecho y a recuerdos que regresan sin pedir permiso. Para Teonu, aquella mañana tenía un brillo distinto. No era solo Navidad, era la primera vez, después de mucho tiempo, que sentía el corazón en calma. Trung caminaba a su lado por la calle estrecha, con las manos escondidas en los bolsillos y una sonrisa serena en el rostro. Ya no había confusión en sus ojos, ni distancia en sus gestos. Aunque el pasado había sido fragmentado, el presente los encontraba juntos, aprendiendo a ser felices desde lo cotidiano. A veces, la felicidad no llega como un milagro ruidoso, sino como una quietud cálida que se instala poco a poco. Teonu ajustó la bufanda alrededor de su cuello mientras observaba a la gente pasar. Parejas cargando bolsas, niños riendo, ancianos caminando despacio. Escenas simples, tan parecidas a cualquier otro invierno y al mismo tiempo tan valiosas. Trung la miró de reojo y tomó su mano. El contacto fue natural, sin promesas, sin palabras grandes, solo un gesto que decía, «Estoy aquí». Al llegar a casa, el calor los envolvió de inmediato. El pequeño árbol de Navidad brillaba con luces suaves, decorado con adornos sencillos hechos a mano. Teonu comenzó a preparar la cena, moviéndose con esa calma que solo aparece cuando el corazón ya no está en guerra. Trian la ayudó, torpe pero entusiasmado, y juntos rieron por errores pequeños, como derramar harina o quemar un poco el pan. Mientras afuera el viento golpeaba las ventanas, dentro de la casa se construía algo más fuerte que el frío, la sensación de hogar. Trian observó a Teonu en silencio, consciente de que la felicidad que compartían no era perfecta, pero sí verdadera. No necesitaban grandes regalos ni palabras solemnes, bastaba con estar juntos, respirando el mismo instante. Esa Navidad no borró el pasado, ni prometió un futuro sin dificultades. Pero entre luces cálidas y risas suaves, Trian y Teonu entendieron algo esencial. Después del invierno más largo, incluso el amor aprende a abrigarse. Y en medio del frío, estar juntos era el mejor regalo que podían darse. La noche de Navidad cayó lentamente, envolviendo el pueblo en un silencio suave, apenas roto por las risas lejanas y el tintinear de alguna campana. El frío se intensificó, pero dentro de la casa de Teonu el ambiente era cálido, casi íntimo, como si el invierno se hubiera detenido en la puerta. Trung avivó el fuego, mientras Teonu acomodaba la mesa con cuidado, colocando cada plato como si aquel gesto sencillo fuera una forma de agradecerle a la vida. La cena transcurrió sin prisas. Hablaron de cosas pequeñas, de anécdotas simples, de planes modestos. No había discursos grandiosos ni promesas solemnes, solo una cercanía tranquila que se construía palabra a palabra. Trung sonrió al escuchar a Teonu hablar de su día, de las tareas repetidas, de los pensamientos que la acompañaban en silencio. En esas historias cotidianas, él encontraba un sentido nuevo, una pertenencia que no necesitaba explicación. Después de cenar, salieron al patio envueltos en abrigos gruesos.
El cielo estaba despejado, cubierto de estrellas que brillaban con una intensidad especial, como si también celebraran la noche. El aliento se volvía visible en el aire, y Trung rodeó los hombros de Tionud con un gesto natural. Ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido firme que le recordaba que no estaba sola. En ese momento, Chan habló del pasado con una honestidad serena. Admitió que no recordaba todo, que algunas partes de su vida seguían siendo un vacío. Sin embargo, también confesó que ya no sentía miedo. Estar con Tionud le daba una certeza tranquila, una sensación de hogar que no dependía de la memoria. Ella lo escuchó sin interrumpir, comprendiendo que el amor, a veces, se reconstruye desde lo incompleto. La nieve comenzó a caer despacio, cubriendo el suelo con un manto blanco. Tionud sonrió al verla, pensando en cuántos inviernos había pasado esperando un milagro. Ahora entendía que la felicidad no siempre llega de golpe, se manifiesta en instantes sencillos, como compartir el frío con alguien que elige quedarse. Regresaron al interior de la casa cuando el frío se volvió más intenso. Antes de cerrar la puerta, Tionud miró una última vez el cielo. Sabía que el camino no sería siempre fácil, pero esa Navidad había marcado un antes y un después. Entre el silencio del invierno y el calor del hogar, Chang y Tionud estaban aprendiendo que la verdadera felicidad no consiste en olvidar el pasado, sino en aceptarlo y seguir adelante, juntos. La mañana de Navidad despertó al pueblo con una luz pálida y serena. El frío seguía presente, pero ya no parecía tan severo. Tionud se levantó temprano, envuelta en un suéter grueso, y se asomó a la ventana. Las calles estaban casi vacías, cubiertas por una fina capa de escarcha. En ese silencio invernal, sintió una paz que hacía tiempo no conocía. En la cocina, Chang preparaba el desayuno con una concentración casi solemne. El aroma del café caliente y del pan tostado llenó la casa, mezclándose con la música suave que salía de una vieja radio. Tionud lo observó desde la puerta, sonriendo. Verlo allí, ocupando un espacio tan cotidiano, le recordó que la felicidad también se construye con gestos simples, repetidos día tras día. Después de desayunar, decidieron salir a caminar. El aire frío les enrojecía las mejillas y cada paso crujía sobre la escarcha. Pasaron frente a casas decoradas con luces y coronas, y Chang saludó a los vecinos con una naturalidad que hacía pensar que siempre había pertenecido a ese lugar. Tionud sintió una mezcla de orgullo y emoción. Verlo integrado, tranquilo, era un regalo que no esperaba. Durante el paseo, hablaron del futuro, no como un plan rígido, sino como una posibilidad abierta. Trung habló de aprender cosas nuevas, de trabajar con las manos, de construir una vida sencilla. Tionud escuchaba con atención, consciente de que esos sueños modestos tenían más valor que cualquier promesa grandiosa. En sus palabras había compromiso, aunque no se nombrara explícitamente. Al regresar a casa, comenzaron a preparar una comida especial. Cocinar juntos se convirtió en un juego, risas, pequeñas discusiones, miradas cómplices. En medio de esa escena cotidiana, Trung se detuvo y tomó las manos de Tionud. No dijo nada, pero el gesto fue suficiente. En ese silencio compartido, ella entendió que el amor que tenían no necesitaba explicaciones. Cuando el sol empezó a caer, el cansancio se mezcló con una satisfacción tranquila. Se sentaron cerca de la ventana, observando cómo la luz del día se despedía lentamente. Tionud pensó en los años difíciles, en las noches de soledad, y en cómo, sin darse cuenta, había llegado a ese momento. La vida no le había amado todo lo que soñó, pero le ofrecía algo real. En esa tarde de Navidad, entre lo simple y lo sincero, Trung y Tionud comprendieron que el amor no siempre es intenso ni perfecto. A veces es solo la decisión de compartir el mismo invierno, con la certeza de que, juntos,
el frío pesa menos. La noche volvió a envolver el pueblo con un frío profundo, pero esta vez no había soledad en el aire. Las luces de Navidad seguían brillando en las calles, reflejándose en los charcos congelados como pequeñas promesas de esperanza. Dentro de la casa, Trung y Tío Nu se movían con una tranquilidad nueva, como dos personas que han aprendido a escuchar el ritmo del otro sin necesidad de palabras. Tío Nu preparó una tetera humeante y la colocó sobre la mesa. El sonido del agua caliente era suave, casi terapéutico. Trung se sentó frente a ella, observando cada uno de sus gestos con atención. En ese momento, comprendió algo que no dependía de la memoria. Había elegido quedarse, no porque el pasado se lo exigiera, sino porque el presente le ofrecía una paz real. Hablaron de lo vivido, no desde el dolor, sino desde la aceptación. Trung confesó que aunque algunos recuerdos aún no regresaban, ya no sentía el vacío como antes. Con Tío Nu, cada día parecía tener sentido. Ella lo escuchó con una sonrisa serena, consciente de que ese reconocimiento, sencillo y honesto, era más valioso que cualquier promesa eterna. La vida cotidiana retomó su curso al día siguiente. El invierno continuaba, el trabajo esperaba, las responsabilidades no desaparecían. Sin embargo, algo había cambiado. Trung acompañó a Tiel Nu en sus tareas diarias, aprendiendo poco a poco a formar parte de su mundo. En esos momentos simples, caminar juntos, compartir el silencio, apoyarse en el cansancio, el amor se afirmaba con firmeza. Cuando llegó el final de las fiestas, el pueblo regresó a su calma habitual. Las luces se apagaron una a una, pero en la casa de Tiel Nu quedó encendida una luz distinta. Una luz que no dependía de la temporada, sino de la elección consciente de estar juntos. Trung, sentado a su lado, tomó su mano con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido allí. Esa Navidad no fue un final, sino un comienzo. Un comienzo construido sobre lo cotidiano, lo imperfecto, lo real. Trung y Tiel Nu entendieron que la felicidad no siempre es ruidosa ni espectacular. A veces se manifiesta en la certeza silenciosa de compartir el mismo camino, incluso cuando el invierno es largo. Bajo el cielo frío y estrellado, ambos supieron que mientras caminaran juntos, ningún invierno sería demasiado duro, porque el verdadero calor no viene del clima, sino del amor que se cultiva día a día, con paciencia, respeto y una esperanza tranquila.